Bona tarda, bones tardes. Abans de presentar el diàleg, vull citar una frase d'un artista rus, un cineasta que fa anys que va morir, Andrei Tarkovsky, al que jo em dedico, que quan va intentar definir l'art va dir que l'art ha sigut creat per la humanitat perquè la vida és imperfecta i perquè moltes vegades aquesta vida ens porta davant de les situacions d'absurd. Perquè pensant en el moment en què estem, en una guerra que va començar no fa ni una setmana, ens podem plantejar si avui no hauríem de parlar directament de la situació a Ucrània i a Rússia i no d'un tema artístic, però a mi em sembla que no, perquè Tarkovsky va dir que el arte ha sido creado como el arte existe en un mundo, ha sido creado en un mundo monstruosamente cruel que roza en su sinsentido el absurdo. Aleshores, hi ha una llarga reflexió que Tarkovsky fa en el seu llibre Esculpir en el tiempo, on desenvolupa aquesta reflexió seva. I ell considera que, de fet, l'ésser humà es va dirigir a la creativitat artística precisament perquè la vida és imperfecta, perquè hi ha guerres i altres situacions i que, d'alguna manera, com catarsi, com consol, la humanitat ha creat les obres d'art. En altres paraules, jo sempre interpreto aquesta frase de Dostoievski, que la bellesa salvarà el món, com una reflexió que també està lligada amb aquesta qüestió, és a dir, que la cultura i l'art d'alguna manera ens consola i, si voleu, entre cometes, ens salva. Avui parlarem d'un tema molt interessant, el hacker com a artista moderno, amb el professor José Luis Corazón Ardura i amb l'artista Daniel Andújar. A l'article del nostre convidat, Daniel Andújar, La tecnología ha cambiado el concepto de creador, llegim: de autoeditar un libro a exponer y vender arte virtualmente o rodar una película con un móvil, ¿está cambiando la tecnología el concepto tradicional de creador? ¿Suman estas herramientas posibilidades? ¿Combaten la precarización o lo contrario? El rol del artista en la sociedad tiene que cambiar radicalmente y los artistas debemos buscar un régimen de autonomía urgentemente. En la época del postcapitalismo y la disolución del trabajo, el trabajador de la cultura está afectado por la precariedad. Parece una paradoja que en estos tiempos el sistema se revuelva más que nunca generando mecanismos de gestión que operan de intermediarios entre los creadores y su contexto social, apropiándose del control de la producció, la distribució i su comercialització. Parlarem també d'aquest tema i de molts altres temes en el diàleg d'avui. Ara presento primer breument al professor José Luis Corazón Ardura i després una mica més al nostre convidat, artista Daniel Andújar. José Luis Corazón Ardura és doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid. És professor d'art a la Facultat d'Humanitats de la nostra Universitat Pompeu Fabra i també de grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat de Girona. Ha sigut investigador, Prometeo, becari de Real Acadèmia de Belles Arts d'Espanya i Roma. Entre els seus llibres destaquen Històries de Autómatas, Conversaciones con Sigfrido Martín Begué, César Vallejo, La celda del poema, Poéticas del presente, La escalera de la nada, Estética de Juan Eduardo Cirlot, Devastar, Sombra i Peripecia. Ha fet diverses exposicions, cal assenyalar Spanish Flies, Under Gentrification, La comunitat desobrada, Alegorías de la migración, etc. Ha estat editor per la Espanya i Llatinoamèrica de Cura Magazine i ha col·laborat amb diferents publicacions com la Revista d'Occidente, La alegría de los naufragios, Nolens Volens, Sublime, Artishock, Cartón Piedra, Encuentros o Público.
Daniel Andújar, considerat un dels artistes internacionals més reconeguts en l'espai de l'art digital, va ser pioner a l'hora de vincular les pràctiques artístiques i els avanços tecnològics. Detectar les paradoxes pròpies del món actual és un dels propòsits de la seva obra. Daniel Andújar qüestiona mitjançant la ironia i la utilització d'estratègies de presentació de les noves tecnologies de la comunicació les promeses democràtiques i igualitàries d'aquests mitjans i critica la voluntat de control que amaguen darrere la seva transparència aparent. Ha participat en moltes exposicions i activitats internacionals artístiques com la Documenta de Kassel, va presentar el Tercer Estado al Centre de la Imatge a Palau de la Virreina i aquests dies hi participa en una gran instal·lació que forma part de l'exposició de la col·lecció permanent del Museu Reina Sofia de Madrid, on havia exposat ja anteriorment Sistema Operatiu l'any 2018. Partint de la constatació que les noves tecnologies de la comunicació estan transformant la nostra experiència quotidiana, ha creat una ficció, Technologies to the People, per tal de fer-nos prendre consciència de la realitat que ens envolta davant de noves formes de control i desigualtat. És fundador també de Technologies to the People i director de nombrosos projectes a internet com ara ArtNet Dortmund e Barcelona.org o eValencia.org, un membre històric de Irrational.org, referent internacional de l'art a la xarxa, i ha dirigit nombrosos tallers per a artistes i col·lectius socials a nombrosos països. Podeu recuperar aquestes pàgines web a la nostra web del diàleg, si ho voleu consultar. Moltes gràcies a tots per ser aquí, també al públic que ens escolta online, i moltes gràcies, Daniel, per venir aquí i també al professor Corazón Ardura per proposar aquest diàleg. Dono la paraula primer a tu i després al nostre convidat artista. Gràcies. Bueno, yo quería daros las gracias por estar aquí, porque convocar en unos diálogos humanísticos para hablar con un artista que lleva desde hace más de 20 años vinculando lo que es el arte y lo que es la tecnología, pero con una imagen ofreciendo una imagen del presente, quizá eso sea una de las labores que se le pueden pedir a los artistas en la modernidad, ¿no? El no excusarse y el tener presente que el trabajo que están realizando tiene una conexión no solamente con el mundo de la sociedad o con ese mundo plural que va a aparecer con la modernidad, sino que también esté vinculado con el propio tiempo y las cosas que suceden. Si nosotros hiciéramos un desarrollo ahora de todas las cosas que han pasado en los últimos 20 o 30 años, que es más o menos la trayectoria o el periodo que abarca la obra y la trayectoria del propio Daniel G. Andújar, pues nos vamos a encontrar con un artista que ha trabajado de una manera moderna, esto es, ha trabajado con los materiales del presente, y no supone solamente avances o no solamente implica una lectura de lo que significa el propio arte dentro del espacio político o el espacio social o el espacio de comunicación, sino en el espacio del conocimiento. Y de la misma manera que las humanidades se han tenido que plantear desde hace ya décadas cómo va a intervenir con este mundo nuevo que surge con las nuevas tecnologías, pues bueno, creímos conveniente poner, si queréis, un título gancho, porque no sabemos por qué cuando aparece la palabra hacker, pues nos encontramos con un interés notable. Y claro, cuando la expresión es el hacker, el hacker como artista moderno, pues está claro que estamos vinculando no solamente la relación que pueda haber con el arte y las tecnologías, como podemos ver cuando nos acercamos, por ejemplo, a la prensa, ¿no? Acabamos de pasar por una de las ferias más importantes del mundo de arte, nos encontramos con una presencia del arte muchas veces notable en la sociedad, pero muchas veces se limita a ser cuestión de escándalo o cuestión que tiene que ver con el mercado del arte, sobre todo con este tema que puede estar vinculado con las tecnologías. Y bueno, digamos que la visión que ha planteado Daniel a lo largo de su trayectoria no es tanto en estos espacios, sino en ofrecer lugares de compartir conocimiento, ¿no? Y bueno, empezando por esta presentación, donde el arte es un signo de los tiempos y donde los artistas muchas veces son los que están trabajando sobre esos materiales, pues en estos tiempos, Daniel, me gustaría comenzar preguntándote qué es para ti o cuál ha sido tu perspectiva como artista
para tener un interés en esta labor de dar a conocer información o de poner el conocimiento desde esta perspectiva que se sitúa en un mundo hacker, ¿no? O en un mundo, bueno, quisiera preguntarte cómo ves tú esta definición de hacker como artista moderno. ¿Qué significa a lo largo de tu trayectoria? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Tamara, y gracias, José Luis, y a la Pompeu por darme esta oportunidad. El término hacker, la verdad es que a mitad de los 90, cuando yo empiezo, digamos, a desarrollar mi práctica artística en un contexto internacional, parte del trabajo surge de una serie de clubs o una serie de núcleos que precisamente no eran donde se desarrollaba solamente actividades artísticas, sino que de alguna forma se daba cierta confluencia entre arte y tecnología. Es verdad que yo pertenezco a esa primera generación de artistas que viven un proceso de transformación de lo que es la sociedad industrial tal como la habíamos conocido, las transformaciones que supone la industrialización desde el siglo XVIII hasta aquel final del siglo XX. Desarrollamos una actividad, yo creo que comienza en la década de los 90 y se desarrolla sobre todo viviendo un momento que se parece bastante al que está viviendo las generaciones de ahora mismo, ¿no? Donde se empieza a vivir dentro de una burbuja, con una serie de promesas y una serie de utopías formadas en torno a esa transformación, ¿no? De alguna forma estamos viviendo, como digo, estamos abandonando la producción y la fabricación de un mundo que es absolutamente formal, ¿no? Que es absolutamente tangible, y nos estamos trasladando a un mundo que cada vez es más virtual y que depende de las tecnologías que entonces se llamaban de información y comunicación, ¿no? Empezamos de alguna forma a digitalizar casi todos los aspectos de nuestra realidad, todo lo que entendemos. Me gusta mucho estar en la universidad, que es algo que yo he visitado muy poco, pero que tiene esa estructura que viene precisamente de un mundo que parece pretérito, ¿no? Con su jerarquía, con su biblioteca como ese corazón, ¿no? De acceso a la información, ¿no? Y ese mundo de alguna forma parece que se va diluyendo y se va transformando, ¿no? Aquí todas las teorías en torno al mundo líquido de Bauman, pero también las tecnologías de transformación en cómo vamos a acceder a la información, ¿no? Yo creo que en aquel momento el castillo empieza a verse cada vez más transparente, empieza a diluirse, los cimientos se empiezan a hacer cada vez más líquidos, como decía Bauman, se empiezan a difundir, y lo que creíamos que era ir a visitar un archivo, ir a visitar la biblioteca, ir a visitar la universidad o ir a visitar el museo, de alguna forma se transfieren y de alguna forma se van, ¿no? Pero el término hacker es curioso precisamente porque gran parte de esa dinámica en la que estamos inmersos, una serie de actores, venía efectivamente de un mundo en el que jugamos ese mundo de desarrollo de tecnología, ¿no? El mundo del software libre, el mundo de las comunidades de desarrollo. Empezamos a desarrollar toda una serie de tecnologías que desde la propia autonomía del artista, la propia autonomía del desarrollador cultural o tecnológico, es imposible hacer de forma individual, ¿no? Y de alguna forma se empiezan a tejer unas redes que llegan hasta este momento. Pero es curioso porque en esa idea del hacker nos aparece alguien que encuentra el conocimiento y que además también lo comparte, ¿no? Y esa idea que subrayabas ahora de que el esfuerzo del arte no es solamente el esfuerzo del artista genial decimonónico, sino que el esfuerzo requiere un esfuerzo colectivo, una participación con otros ámbitos muchas veces también, te llevaron, ¿no?, a crear una especie de, no sé si decirlo, entente o cómo definirlo, donde trabajaban muchas más personas que tú solo, ¿no? Y lo denominaste Technologies to the People, ¿no? Sí. Me gustaría que explicaras un poco qué quiere decir este concepto, ¿no? Porque creo que es un proyecto tuyo que comienza a finales de los 90, ¿no? Sí, empieza en el 94, el 96 es la primera vez que tiene como una visibilidad.
hay que tener en cuenta que parece que ha pasado mucho tiempo, pero en aquel momento, o sea, para mí no hace tanto tiempo, pero sí que es verdad que en aquel momento se dan tantísimas transformaciones que ahora nos parecía algo absolutamente paradójico. Tened en cuenta que a mitad de los 90, en el 89, luego hablaremos cuando entremos en Post Capital de una serie de desarrollos y de cambios que son fundamentales en lo geopolítico, pero también en lo tecnológico. A mitad de los años 90, el Internet llega tal como lo conocemos ahora. De hecho, el desarrollo de la World Wide Web es casi del 89, el propio protocolo del CER en Suiza es del 89. Los primeros navegadores vienen a principio de los 90, que es lo que ahora conocéis todos. Internet hasta entonces era algo que era de desarrollo militar o de desarrollo profundo dentro de la universidad para gente que tenía conocimiento muy extensivo. De hecho, la palabra hacker viene de ahí, ¿no? La palabra hacker es un acrónimo de un password, ¿no? Donde tú vas subiendo en una jerarquía y cuando más conocimiento llegas a ser élite, que es un 3, una L, un 1, es una combinación entre números y letras, y cuando llegas a ser hacker se supone que eres como el pope, ¿no? El que tiene un conocimiento más extensivo que el resto del grupo en aquel momento. De hecho, el desarrollo del software libre, sistemas operativos, que es algo que solo se podía permitir grandísimas compañías como IBM o como luego sería Microsoft o como sería Apple. Hacer el desarrollo de un sistema operativo solo se podría hacer desde un gobierno soberano, desde una gran compañía con inversiones multimillonarias o desde un colectivo que en aquel momento empezaba a estar en red hasta el punto que se desarrollan sistemas operativos como Debian, ¿no? Technology to the People nace en ese momento en el que el conocimiento parece que empieza a ser tan complejo que es bastante difícil de aprender, ¿no? De alguna forma, me gusta mucho la palabra en catalán, que en italiano es igual, porque para buscar en castellano se utiliza una palabra diferente que en catalán o en italiano, que es cercar, ¿no? Que el conocimiento de alguna forma tienes que empezar a definirlo, ¿no? A apartarlo y poco a poco entrar hasta algo que te interesa, ¿no? Y a partir de... Fíjate que todo este tipo de palabras cuando se empieza... Porque ahora tenemos navegadores, tenemos una serie de tecnologías, utilizamos tags, pero en el Internet del 94, del 96 incluso, que casi no había en el ámbito doméstico. De hecho, aquí había dos compañías, CompuServe o eso, y como anécdota decir lo complejo que era para el ámbito doméstico. Tú tenías un router que hacía un ruido infernal. Primero hacía el dial, el dial en sonido, en tokens, cada uno de ellos pi, 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 hacía el rrr. Y hay un momento cuando yo empiezo a trabajar en Internet que no había ningún nodo casi en España que no fuera universitario. O sea, si tú querías mandar un mail o comunicarte con alguien en Internet, tenías que ir a un nodo que estaba en París, el siguiente estaba en Hamburgo, en Alemania, había otro en Londres, con lo cual la llamada no era nunca local, era una llamada internacional para poder conectarte. Cuando aquello empezaba a pitar y tal, y tú veías que pasaba el tiempo y que tu mail, que tenía 14K, no pasaba, lo que hacías era desconectar todo. Digo esto como anecdótico porque la experiencia que tenía la gente de utilizar tecnología de información y comunicación era muy mínima fuera de ese ámbito universitario o del ámbito científico o militar, con lo cual Internet era una entelequia para todo el mundo. Entonces, a partir de esa entelequia que casi todos empezábamos a oír qué era, pero no lo conocíamos efectivamente o no teníamos la experiencia de haber trabajado con ellos, creé una afición, Technology to the People, que era una corporación. Yo aproveché una invitación para un gran evento que se iba a desarrollar en Hamburgo, un Freedom, en la que había una serie de invitados de casi todo el mundo a desarrollar proyectos nuevos, y mi idea fue presentarme como una gran corporación, o sea, presentarme con una empresa que tenía página web, que era rarísimo incluso en Alemania, con un propio dominio, con un servidor
y con un eslogan y un logotipo, ¿no? Era casi publicidad. Con una maquinita que tampoco existía, si es una compañía, fabrica algo, porque todavía veníamos de ese mundo, y mi máquina era para dar acceso a la gente, acceso electrónico, al dinero electrónico, a gente que estaba viviendo en la calle, bien porque estaban desplazados de la sociedad, porque eran homeless, porque tenían algún tipo de patología social o algún tipo, bueno, no me gusta llamar patología social, simplemente todas estas personas que estaban desplazadas de alguna forma, y a mí me servía de metáfora también para hablar del desplazado tecnológico. De hecho, lo que inventé una maquinita, cada vez a principios de los 90, es cuando se implementó como un proyecto internacional de la banca internacional el incremento del uso del dinero electrónico, ¿no? Y yo planteaba como una idea de futuro que se iba a dar un momento que iba a haber una incompatibilidad entre el sistema digital, como ya se está dando, y la gente que está desplazada de ese sistema económico, ¿no? De hecho, lo desarrollé ahí, fui invitado por un montón de bancos internacionales a presentar el proyecto, y era una maquinita con la que cuando yo le quería dar a alguien, yo pensaba que cuando la gente tuviera solamente un teléfono móvil, que entonces todavía no se pensaba, pero sí una tarjeta de crédito, ¿cómo le ibas a dar una limona? ¿Cómo ibas a ayudar a alguien si no estabas utilizando ya dinero, no estabas utilizando cash, ¿no? Todo esto viene de una reflexión también de la compatibilidad, ¿no? La tecnología utiliza mucho la obsolescencia, el dejar a gente fuera, el obligar a consumir todo el tiempo, pero es verdad que se iba a dar esa distopia en aquel momento entre quién podía hacer uso, yo hablaba entonces, de hecho fue el primer texto que apareció sobre Technology to the People, entre inforricos e infopobres. Gente que tiene capacidad de acceso a la tecnología de información y gente que quedaba desplazado de esa utopía. Tened en cuenta que si veis los anuncios de finales de los 90, Internet en aquel momento, cuando la burbuja estaba inflándose todavía, Internet iba a resolver todos los problemas de la humanidad, la confusión de las lenguas, el acceso a la información, la propia educación. Había gente que creía que iba a haber una máquina que tú te acostarías y de alguna forma te levantarías sabiendo japonés o haciendo traducciones de cualquier idioma a cualquier otro, ¿no? Y estas utopías se planteaban allí, pero en realidad yo era muy crítico porque creo que el arte, de alguna forma, sirve para poner cuestiones encima de la mesa más que para resolverlos, ¿no? Una concepción que solemos tener un tanto utópica es que el hacker pues, es una persona que está encerrada en su habitación, con su máquina, con su teléfono. Pero realmente cuando nos ponemos a observar, por ejemplo, tu trayectoria, nos encontramos que has sido un artista en cierto modo bastante nómada, puesto que has viajado desde los principios de tu trayectoria, has estado de algún modo condenado a errar, ¿no? O condenado a viajar, y además has participado, bueno, tienes una obra como Post Capital, por ejemplo, que retrataba también el mundo de una determinada época, cuando coincide no solamente esta aparición de Internet, también coincide con la caída del muro de Berlín y con una serie de eventos que van a ocurrir en aquella época que van a tener, pues hasta el día de hoy van a tener una relación. Entonces, bueno, me gustaría ver cómo tú te has planteado este hecho de haber participado, por ejemplo, en eventos internacionales tan importantes como la Documenta, que es uno de los eventos que se realizan cada 5 años, ¿no?, en la ciudad de Kassel, y donde se supone que es como una especie de termómetro de lo que está ocurriendo en el mundo del arte cuando se celebra. Creo que se va a celebrar este año, ¿no?, en junio. Y bueno, esta relación que tienes como artista con estos espacios, ¿no?, donde se muestra, no sé si decir el arte puntero, pero sí esta relación. ¿Cómo ha sido para tu trabajo, para tu trayectoria, el participar en ofrecer esta visión del mundo, pero también en participar en estos eventos internacionales tan importantes? ¿Perdón? Cuando tú quieras. Bueno, era el mismo, el reel que habéis, ya lo hemos puesto antes para que vieran alguna gente. Cuando estabas tú hablando. Pero ponlo si quieres otra vez. Ponlo si quieres. Sí. Bueno, Post Capital la verdad es que es un proyecto que desarrollo durante bastantes años, casi 8 años,
4 años de investigación, 4 años de compilar información de finales de los 90. Yo tenía una serie de servidores que iban buscando información a partir de ciertas palabras claves de categorías, ¿no? Es un proyecto lo que se llama cultura de archivo, también una serie de reflexiones que yo he hecho en cómo accedemos a la información y también cómo la información se distribuye y accedemos a ella. Bueno, vais a ver una serie de fotos que la verdad es que son proyectos diferentes, pero sirven para hacerse alguna idea. Postcapital en realidad era un servidor donde yo estuve compilando, como digo, a finales de los 90, unos 250.000 ítems, que podían ser documentos, vídeos, textos, PDFs, una propia biblioteca, todo en un formato digital. Lo que hacía era viajar con ese servidor y contextualizar lo que allí pasaba, ¿no? Bueno, aquí es que son proyectos muy diferentes. O sea, esto es esto es una especie de retrospectiva que se hizo en el centro del Carmen después de la de Barcelona. Es que va a tener que ir pasando. Esto es el Museo del Pueblo, es una réplica que yo tengo de hackeé. No hackeé, yo tengo una copia. Páralo un segundo. ¿Lo puedes parar un momentito? Tengo una copia de las obras de arte más importantes del Museo del Prado y otras del Hermitage en Rusia. ¿Por qué el Museo del Prado y por qué el Hermitage? Son obras de arte que están declaradas por los propios gobiernos inamovibles. Es los fusilamientos de Goya, Velázquez, el emperador de Tiziano, son obras de la época imperial, digamos, española. O sea, en el Museo del Prado hay unos huecos, hay unas obras de arte que cuando en esa época imperial floreces cuando se pueden hacer encargos a los mejores escultores y pintores italianos del momento y donde se coleccionan las grandes obras de arte de la humanidad en este país que están depositadas en el Prado, ¿no? Cuando llega la vanguardia, sobre todo a partir que coincide con la decadencia precisamente o con la ruina de ese Estado, hay una serie de lagunas, digamos, dentro de la historia del arte, y yo busqué un complemento también de obras que están entonces de la época moderna, del siglo XIX, del siglo XVIII, que están mucho mejor documentadas o atesoradas en el Hermitage. Y también busqué 2 colecciones que no se pueden encontrar. O sea, tú no puedes hacer una exposición con las obras de arte que yo tengo hechas una réplica. Eso también sigue una idea de misiones pedagógicas de la época de la República, de llevar el arte a otros sitios, ¿no? Esto es, para los precios que suele costar una exposición y tal, es relativamente barato de producir, se produce de forma industrial, se hacen los bastidores y tal. Y lo que hemos hecho es, en algunas ciudades históricas, aquí en Barcelona simplemente fue de un estudio a la virreina, en vez de hacer un transporte de obras de arte con especialistas de transporte de obras de arte, el estudio estaba en el propio Raval, no estaba muy lejos, en Joaquín Costa, y dije, bueno, con los alumnos de Massana vamos a hacer un proyecto que sea trasladar esas obras por el Raval, sin anunciarlo y demás. Lo he hecho en China, lo he hecho en Gante, lo he hecho en varias ciudades. Ese transporte donde el propio poder de las imágenes está en escala 1:1, o sea, puede haber un Degas de 25 centímetros por 20 y tantos. Pero son los tamaños exactos, ¿no? Son los tamaños originales con sus bastidores, más o menos, el tamaño 1:1. También por la historia, yo he trabajado mucho el tema del auténtico, de la obra de arte, del discurso del maestro que siempre he rechazado, ¿no? Y esa idea de lo artesano, no artesano, lo que es real y lo que es artificial, que es una de las grandes discusiones de nuestra contemporaneidad, ¿no? ¿Qué es real o qué no es? De hecho, ¿puedes dejar el reel un poco circular a ver si llegamos a algún sitio? Las últimas obras, por ejemplo, las que se han visto ahora en Arco o las... Para un momento. Esto es en Gante, en Quíos. Hicimos una especie de parada, una especie
de performance. Yo hice la broma de devolver el emperador. Sabéis que el emperador en época fundacional del Imperio Español nace en la ciudad de Gante, en Flandes. Y hice la broma de devolver el Tiziano del emperador. O sea, hicimos una réplica del emperador y lo llevamos a la propia fortaleza, que ya no existe, pero que para mucha gente todavía sigue estando allí. Y hice también esta especie de caballo sin emperador, ¿no? que estuvimos circulando por la ciudad de Gante como una especie de parade, ¿no? con músicos medievales y tal, del barroco, que recuperan una serie de música que está y tal. Es como, bueno, esa idea. Sabéis que Tiziano, cuando hace el cuadro del emperador, precisamente el tamaño es muy importante para un historiador y para la historia del arte en aquel momento, porque lo que quería precisamente era demostrar ese poder, ¿no? E imponer ese poder a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, cuando la parade que yo hice tiene que ver con esto, con el establecimiento del poder. Sabéis que los nobles flamencos creían que el emperador, al haber nacido allí, iban a pagar menos impuestos que en otras partes del imperio, ¿no? Y el emperador, para dar precisamente un escarmiento, lo que hace es que es una fiesta que todavía se celebra a día de hoy, es que desfilaran todos en pijamas, se supone que desnudo, con una soga al cuello, ¿no? Y de los que desfilan, lo que hace es colgar a la mitad de los nobles, como para decir: esta es la ley del imperio, y así a partir de ahí se va a establecer, ¿no? Por eso esos juegos del poder, que a veces parece que el arte, la función de los artistas ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Pero es curioso que en tu caso, por ejemplo, cuando vemos este tipo de obras, ¿no? Como lo que hablábamos antes de la participación que tuvo Daniel en la documenta de Kassel, nos encontramos con un artista que siempre ha tenido en cuenta las nuevas tecnologías, pero que por el otro lado, cuando uno ve las exposiciones, ve exposiciones matéricas, quiero decir, ¿no? Hay veces que tenemos asociado esa idea de que lo tecnológico, que lo que aparece por Internet es una cosa que es virtual, ¿no? De algún modo podemos considerar que con esta entrada tan fuerte o con esta presencia de Internet, pues está claro que se han modificado el conocimiento, el acceso al conocimiento y todas las cosas que se han venido derivando, ¿no? Pero claro, en el arte, ¿cómo esto ha influido, ¿no? Porque de algún modo en Internet tenemos una idea de Internet como que ahora ya tenemos todo a nuestra mano, y de algún modo, no sé si se podría decir que Internet se ha convertido también en una utopía de nuestro tiempo, ¿no? Sí. No sé hasta qué punto el planeta, digamos, ese planeta que esperamos que funcione bien, pero cada vez que nos lo proponemos, pues ocurre algo que nos avisa de muchas veces de la realidad, ¿no? Y bueno, preguntarte esto, ¿no? Si al final Internet también se puede constituir, ¿no?, como una utopía, pensando que el mundo real es un mundo virtual, ¿no? Bueno, es que precisamente gran parte de mis proyectos tienen que ver con esto, ¿no? Con Internet. Es una herramienta. Casi todo lo que de alguna forma desarrollamos, ¿no? Yo creo que una de las capacidades del ser humano precisamente es domesticar. Por eso a veces yo nunca he aceptado ese término de lo que es real y lo que es virtual, que se discutía tanto en los 90, y salieron una cantidad hay una cantidad de bibliografía súper importante, pero tampoco con el hecho de lo que es natural, ¿no? Que todavía estamos con el paisaje, con lo que comemos y tal, ¿no? La capacidad del ser humano ha sido la de domesticar el contexto en el que estamos, ¿no? Aprendemos lengua, la desarrollamos, la comida, ¿no? Que es uno de los proyectos que estoy comenzando ya, que llevo bastantes años, ¿no? Que es el caballo de batalla de ahora mismo. Mucha gente cree que es las criptomonedas, y hacemos todo esto, que está muy bien, ¿no? A partir de lo que es la disolución de las economías tal como se conocía. Por eso yo denominé el proyecto de Postcapital el archivo Postcapital, porque creía que en ese espacio de transición casi todo el mundo, recuerdo la primera vez que presentamos, una de las primeras presentaciones del proyecto Postcapital fue en 2004 aquí en Barcelona. Luego lo he presentado en casi, creo que son 32 países diferentes,
desde China, Estambul, en contextos muy, muy diferentes, sociales, políticos y económicos. Y yo creo que uno precisamente de mi interés ha sido el no perderse en ese magma. Yo creo que el paisaje visual está ahora absolutamente contaminado, ¿no? Y yo creo que una de las percepciones... He dejado esta imagen porque era una de las cúpulas de la retrospectiva del 2015 del Reina Sofía, y luego se ha hecho en muchos sitios. Yo lo que utilizo son imágenes que yo no he desarrollado. De hecho, todas estas imágenes que son de líderes políticos son imágenes que aparecen en publicidad, ¿no? La publicidad utiliza mucho, pero también de una sociedad a otra cambia radicalmente, ¿no? O sea, hay sociedades que se admiten como la de Estados Unidos, donde la libertad de expresión, las propias leyes de libertad de expresión o su propia forma de trabajar o de entender la libertad de expresión allí permite utilizar casi de forma irónica en todo momento, hasta para vender cualquier tipo de objeto comercial, la imagen del presidente de la República. Hay otros países que tienen una tradición totalmente diferente. Y también hay un exceso de utilización o de retórica a través de dictadores, ¿no? La imagen de Hitler, yo tengo una colección de cuando aparece Hitler vendiendo cualquier cosa, una fórmula de radio, de FM, unas zapatillas de deporte, o sea, cualquier tipo de cosas. Cómo se utilizan todo este tipo de retóricas y de iconografía, incluso ahora que, como hablaba Tamara, estamos en esta tragedia tan cerca de Europa, de la guerra, porque la guerra siempre ha estado ahí presente, cómo vuelven ciertas iconografías y cómo a esos iconos del terror y del horror se utiliza. La imagen de Putin, tengo otra gran colección, sobre todo de estos líderes que se mantienen tantísimo tiempo en el poder, cómo la publicidad la utiliza, y luego todos los resortes de la sociedad, todos los prejuicios, todos los tópicos y los estereotipos se ven a través de todo esto. Por ejemplo, cuando ponemos este magma, yo hago este tipo de trabajos que funcionan por comparación, porque se crea un metalenguaje en el que estos iconos intentan dialogar unos con otros, ¿no? Y, por ejemplo, cuando aparece una mujer, por ejemplo, que tiene poder, la propia publicidad la cosifica y la utiliza con una terminología de género normalmente bastante reaccionaria, ¿no? Merkel aparece siempre con poder, casi se les masculiniza, se les ve en un aseo orinando con hombres o no sé cuánto. A Hillary Clinton, de las pocas líderes que aparece también en la publicidad, siempre aparece con una retórica con otra mujer, o peinándose, o haciendo este tipo de cosas que se supone que son, o refuerza estereotipos de condición de género, absolutamente no es. Si veis allí en una esquina inferior, no sé si se llega a apreciar, está Merkel y Hillary Clinton, Gospit, están cuchicheando, sí, aquella de la esquina. Están, aquí está. En realidad lo que está diciendo Gospit Girl como mujeres que cotillean, ¿no? Ese tipo de retórica que normalmente se ve, ¿no? En ese magma que hablamos de Postcapital, precisamente a mí lo que me interesaba es cómo lo que es ruido, lo que puede ser, cómo transformamos, que era algo que en Postcapital me interesaba, cómo transformamos todo ese magma continuo, que son documentos, que son vídeos, que son audios, que son podcasts, que son... ¿Qué maquinaria tenemos para transformar lo que solo es información en conocimiento específico para desarrollar cualquier aspecto de tu cotidianidad, de tu profesión o simplemente como persona? Esto ha sido una de las grandes preguntas que yo he puesto siempre sobre la mesa, y creo que el arte ahí tiene una función, ¿no? Yo creo que la palabra, esa lavadora, esa maquinaria, debería ser el sistema educativo, un sistema que no tenemos, que no tiene capacidad de adaptarse ahí, ¿no? Y que, de hecho, la pandemia ha acelerado una serie de procesos que se ponen en marcha. Esto te iba a preguntar ahora. ¿Qué relación ves? Porque, bueno, sí, no hace falta irse muy atrás, pero en el periodo que llevamos de pandemia ha coincidido también
Bueno, pues con el auge, sobre todo a partir de las noticias, que no sé yo si no va asociado también con la economía, de si hay alguna relación entre este fenómeno que hemos vivido con la pandemia y este auge de lo digital en el arte, sobre todo vinculado, no sé si tanto con la creación, pero que sí que se oye últimamente mucho hablar de cómo se puede convertir ahora el arte también en tecnológico, ¿no? En este sentido. ¿Qué efecto o qué relación ha habido? O si a lo mejor no ha habido ninguna relación, pero yo creo que es obvio que ha sido el momento de la pandemia, ese momento de, no sé si decir de parada, de vamos a ver qué hacemos ahora, pero donde se ha producido precisamente este auge, ¿no? Y si tú crees que hay alguna relación directa entre la aparición del arte digital y el periodo pandémico. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido la gasolina para una serie de procesos que se están desarrollando precisamente desde lo que hablaba antes, de esa primera burbuja tecnológica, desde los años 90. Yo creo que casi todo la superdigitalización de los procesos económicos, ¿no? O sea, ya hay países, yo observaba antes de la pandemia, justo venía de varios países, de Noruega, de Bergen o tal, donde la gente ya no utiliza casi el dinero, o sea, llegas a estar allí un mes y no has cambiado ni un euro porque no necesitas, te puedes comprar desde una goma de borrar, un lápiz, pagar un café o una sola galleta en la calle. Pero esto ya en China, que había estado un poco tiempo antes, las generaciones jóvenes no quieren manejar dinero, no es un efecto de la pandemia. La pandemia lo que ha acelerado son procesos incluso económicos que mucha gente no conocía. No sé si conocéis todos estos efectos que ha habido en la bolsa, ¿no? Wall Street Beat, adolescentes, casi niños, que con la paga de sus 100 euros que ahorran al mes o sus $100 que tenían ahorrados de momento, empiezan a hacer trading de monedas digitales, empiezan a invertir en la bolsa, empiezan a jugar como seres mayores y se salen absolutamente de su proceso. NFT, los NFTs, los tokens no fungibles, la nueva economía, la nueva asociación de lo que es el valor con el proceso propio, lo que es un sistema económico. ¿A qué damos valor exactamente? ¿A qué le está dando valor nuevas generaciones que vienen, que se están criando con un dispositivo que es un ordenador muy sofisticado en el bolsillo, que les permite no solamente ya hacer fotografías, editarlos, hacer vídeos, ser creadores, participar, comunicarse con otros incluso que pueden estar muy lejos? Ese es el búnker de Tito, es el Konjik, en la entrada del exterior. Este tipo de procesos, sino que de momento se han dado cuenta de cierto poder, ¿no? Y uniéndose a invertir, muchos de ellos, pequeñas cantidades, han hecho caer a una de las compañías de inversión bajista más grande de todo el mundo, hacerle perder 600 millones de dólares en una sola sesión de bolsa, ganar, incrementar, cambiar lo que era una compañía de videojuegos que estaba a punto de quebrar, que no tenía valor, que solo valía unos centavos y de momento que en menos de un año, en menos de 6 meses, tenga cada una de esas acciones valga 200 y pico euros. Cosas que sus padres, hablar un lenguaje que de una generación a otra no tiene un elemento de transferencia y de unión, ¿no? Yo creo que también el mundo del arte, que está muy atento o debería de estar atento a esa realidad, a esa cotidianidad, algunas de las preguntas que están encima de la mesa ya se estaban haciendo y algunos de mis colegas o algunos algunas de estas cuestiones estaban muy encima de la mesa y yo creo que lo que está haciendo la pandemia es precisamente acelerar todo esto. Pasa, fíjate, yo cuando la guerra de los Balcanes, cuando los conflictos de Kosovo, por amigos que tenía en Novi Sad, algunos de los conflictos que he vivido más internos, luego la guerra de Irak, la guerra del Golfo y demás, cada una de ellas ha tenido incluso una especie de guerra paralela, ¿no? Cómo se juega tecnológicamente, cómo se desarrolla, cómo se ve, cómo funciona el tema de lo que el resto del mundo que no está allí
puede ver, no puede ver cómo se utiliza todo esto como información y tal, ¿no? Evidentemente un artista contemporáneo que trabajamos además con lenguajes y con estructuras que se desarrollan. Hay algo que a mí me interesa mucho en el trabajo, que a veces no me interesa tanto la cara A de la fotografía, o sea, la propia imagen. De hecho, yo en Documenta, antes me he ido por los trigos de Úbeda, cuando más preguntan en Documenta, pero mi proyecto, tanto en Atenas como en Kassel, siempre empieza con una pieza de otro artista y una pieza clásica. Bueno, ahí hablabas del canon, ¿no? Exacto, hablaba en un sentido del canon en Atenas con una escultura de hace 2500 años y en Kassel empecé con un pequeño grabado de los desastres de la guerra de Goya, el 18, el de Yo lo vi, en el que se ve una familia, y ahora es muy pertinente, siempre es pertinente, pero ahora mucho más, ¿no? Una familia con el cura mirando hacia atrás como huyendo despavoridos, seguramente casi todos lo tenéis en la mente, donde se ve que al fondo hay humeante una villa de donde están huyendo. Para mí esa Goya hace el retrato de lo que yo he visto luego en las crisis de refugiados en Atenas o en otros conflictos armados. No hay que volver a hacer la fotografía, todos la tenemos absolutamente en mente. No, te iba a preguntar que a propósito de esto, bueno, la Documenta de Kassel, como su nombre indica, se celebra en Kassel, pero en los últimos tiempos han utilizado otras sedes. En el caso de la participación de Daniel, que quizá tenga que ver con esto, ¿no? Puesto que Atenas pues, se supone, se sitúa, ¿no? Como el origen, ¿no? de lo que es la democracia, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba que hablaras también de qué situación te encuentras tú cuando utilizaste este lema de democratizar la democracia, que se convierte también de algún modo en una bandera, ¿no? Que tú has ido ondeando por diferentes países, situaciones, eventos artísticos o no. Y claro, esta bandera, que también de lo que habla es de las situaciones, que es los cambios que se están produciendo en el momento en el que los estamos viviendo, ¿no? Pues de qué manera son los materiales que van a configurar también la propia época, los materiales con los que tú trabajas, ¿no? Cuando hiciste que Sí. bueno, es un proyecto más amplio. ¿Puedes poner el otro vídeo y lo dejas al final? Es que así vamos a una realidad que es más... Es un proyecto que como realizó en diferentes lugares, en diferentes espacios que no siempre eran los mejores lugares para hablar de democracia, quizá. Y bueno, es un proyecto que se erige o que aparentemente comienza con un mensaje, pero luego se traslada, ¿no? A esa forma, podemos decir, de bandera, y luego se va a transformar, ¿no? en una suma de trabajos que va a adaptar, ¿no? una complejidad mayor, ¿no? Y bueno, me gustaría que... Aquí tenemos un... Bueno, déjalo y lo dejas al final de esto, porque es bastante pertinente, ¿no? Es que antes de irme quería haber comentado sobre todo por algo emocional de uno de los sitios donde he estado, que anoche fue una noche terrible y estoy muy en contacto con lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y era interesante también de una de mis visitas que fui justo detrás del Euromaidan en 2014-2015, sobre todo al principio, y no quería irme sin ver que mañana puede ser que nada de esto exista o que se está transformando, como ya estamos viendo en la televisión, porque de hecho a través de los medios de comunicación tradicionales tenemos el acceso a una información, pero como digo, cada guerra tiene unos canales diferentes y la información que llega es a través de móviles de gente que está en el frente, que está en el mismo sitio, que está en el apartamento, y es terrible la carnicería. Este tipo de cosas que ya vimos en Irak, la primera vez que se utilizaban los móviles y la información para precisamente generar esa idea de horror y esa idea de presión a la comunidad internacional, pero bueno, me sirve de ejemplo también para este tipo de proyectos, el Democraticemos la democracia, que es un proyecto que yo tenía yo nací en la ciudad de Alicante, que es costera, y pasé la infancia muy al lado del mar, y todos recordáis aquellos
aviones de propaganda tirando balones de Nivea o de diferentes historias, ¿no? Y a mí me encantaba, siempre soñaba en hacer un proyecto con este tipo de cosas, ¿no? Con algún anuncio, ¿no? Veis el Bitcoin, el primer país que yo vi que había bancos de Bitcoin ya en 2014 y tal. Y me interesaba bastante hacer el proyecto, pero no pude hacerlo hasta el año 2000, 2001, que empezamos a desarrollar, ¿no? Y sobre todo a partir de cierta crisis y algo muy irónico, a partir de la crisis de Rumasa, ¿cómo se llamaba aquel? Ruiz Mateos. De Ruiz Mateos, de este personaje, porque él tenía alquilado todas las aviones de toda la costa de España para sus anuncios de Flandul y todo esto. Los pilotos, cada proyecto, también esto sirve para ver cómo se hace un proyecto. Cada proyecto que haces necesita un desarrollo, una investigación profunda a nivel logístico, a nivel de la información con la que vas a tratar y tal, ¿no? Y mi primera propuesta era hacer unos viajes sobre la corrupción en toda la costa española, cogiendo temas y cambiando del catalán al castellano, al galego, al euskera y tal, y hacer en portugués también por toda la costa y hacer una serie. Luego es muy complejo, pero no es caro en aquel momento porque al llegar la crisis, Ruiz Mateo dejó de alquilar las avionetas y los pilotos necesitan unas horas de vuelo para mantener su licencia de vuelo, con lo cual al final al llegar a aeródromos y hablar con los pilotos, oye, ¿qué harías? Necesitas 2 avionetas para documentar y todo esto, es algo complejo. Necesitamos una bandera que cuando la ves en la avioneta parece muy pequeña, pero es 5 metros por 15 metros de grande, la pintas y demás, ¿no? Y llevaba este mensaje, ¿no? Exacto, y llevaba el mensaje de democraticemos la democracia. Yo elegía siempre un día histórico que tuviera una significación para mí, un elemento, que era el día del 1 de mayo, elementos que para mí eran simbólicos, ¿no? Y lo que hacía era invitar a la gente a tomar fotografías y tenerlas, ¿no? Que mucha gente hacía sus propias fotos de la avioneta, luego si me conocían o todavía hay gente que me ve en una expo y trae la foto que ellos han tomado para que yo se la firme, ¿no? Como pieza que tiene. Pero es algo que hacía. Y lo que hice, a partir de ahí, yo he dado muchísimos talleres para otros artistas, para otros profesionales sobre temas de utilización de espacio público, arquitecturas, espacios políticos, tecnologías y demás en muchísimos sitios donde he ido. Y empecé en muchos de estos talleres a empezar con la propia traducción de democraticemos la democracia, nosotros, que es algo que empiezas a la discusión en cada idioma, tiene unos matices muy interesantes. Y esos matices además se extienden cuando la gente tiene que empezar a discutir de esto, porque evidentemente el debate no es lo mismo en los territorios ocupados, no es lo mismo cuando hemos ido al Sáhara a trabajar con chavales en esto, donde se discute todo. Por ejemplo, en el Sáhara es en el único sitio donde gente muy joven, chavales, empiezan a discutir que por qué las banderas eran amarillas, ¿no? Y es un tema que es absolutamente técnico, porque cuando tú tienes que buscar un contraste de color con el propio cielo azul, en ese caso del Mediterráneo, el amarillo es el color complementario y era el que mejor permitía luego con el negro. Esto es un trabajo que hace luego con el diseño y demás, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacerlas en amarillo, en Corea, en lugares y en contextos donde los colores tienen una significación absolutamente diferente, y ya no solo las lenguas. Recuerdo en Jeju Island, al sur de Corea del Sur, con el grupo que teníamos para el taller, que estábamos viajando, y fuimos a buscar, bueno, no quiero extenderme mucho, es una playa, es una isla que es una maravilla de la UNESCO, está declarado como uno de los sitios más bonitos del mundo, donde la marina surcoreana y norteamericana es una zona en conflicto ahora mismo. Se está haciendo una de las bases militares más grandes del Pacífico y se estaba destruyendo toda una barrera de coral para permitir el acceso de los destructores y demás, ¿no? Yo colaboré con una ONG, en este caso, con unos activistas asiáticos que están trabajando ese tipo de cosas allí, como en otros lugares.
Y a la hora de llegar allí, por ejemplo, toda la gente que venía del continente, coreano del sur, no sabían que en chechu se habla otra lengua. Y en chechu, por ejemplo, históricamente es una isla de mujeres donde es muy matriarcal porque los hombres fue una isla esclavizada, como muchas del Pacífico, por todos, por japoneses, por chinos, por rusos, por muchísimas naciones e imperios, y llegaron casi a exterminar los hombres en la isla en varios periodos históricos. Entonces hay toda una serie de tradiciones. Pero no sabían que estas mujeres tienen una lengua diferente del coreano de la península, y ningún estudiante, por ejemplo, que venía de ninguna universidad de Corea sabía ese tipo de cosas. Entonces te encuentras ahí. Y me pasó es muy curioso en el Sáhara, que fueron los únicos los chavales que cuestionaron el color. Y ellos dijeron, es que el amarillo, nosotros no, Y empezaron cuestionando la democracia. Es decir, pues si nosotros vivimos en un campo de refugiados, hemos nacido aquí, hemos vivido toda la vida, estamos en guerra con Marruecos, vivimos en el desierto, la democracia nos queda todavía muy lejos, o sea, es algo como tal. Entonces empecemos a construir. Es curioso porque construyeron sus propias telas típicas de cuadrado, con sus propios colores, que son los mismos que utilizan para una especie de pañuelo, y a partir de ahí hicieron la traducción en español, en árabe y en las lenguas que ellos dominaban, algunos en francés y demás y tal, ¿no? Muy curioso. Y quería un poco ponerlo también porque es desde donde se están haciendo las retransmisiones de Maiden. Es justo en el hotel donde están todos los periodistas, donde normalmente ahora se quedan, que es bastante parecido la situación a Sarajevo o a otras zonas que luego también he hecho fotografías, porque ahora este tipo de obra a veces no voy invitado, es algo que hacemos en el taller, o yo tengo ya una colección de banderas en cantidad de idiomas, y a los sitios donde voy a veces aprovecho para buscar un sitio histórico, la biblioteca destruida de Sarajevo, el Ministerio de la Guerra en Belgrado, la biblioteca de Rijeka, donde D'Annunzio proclamó la República Independiente. O sea, en cada sitio hay un espacio y un contexto social y político que es la forma de... Oye, Daniel, ¿y tú tienes también una vertiente como artista, más allá de tus propias peculiaridades, vamos a decir, técnicas, que ha tenido que ver con una defensa muy fuerte del posicionamiento que tienen los artistas, no ya en un sentido general, hablando de el artista es un animal político o el artista es alguien que hace un trabajo para la sociedad, por ejemplo, sino a la hora concreta de defender, ¿no?, los derechos de los artistas y la situación que viven los artistas, porque al final, pues bueno, estamos hablando de artistas modernos y estamos hablando también de la situación que tiene el artista y que tiene también, si queréis por expansión, pues la situación de la cultura, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte acerca de tu defensa, tu reivindicación de la posición del artista dentro de un mundo que no corresponde solamente al arte creado por los artistas, sino que el mundo del arte a día de hoy pues es un mundo más complejo, donde aparecen diferentes ámbitos, donde aparece también el ámbito del mercado, donde aparecen, bueno, los museos, las galerías, la crítica, todos estos elementos, ¿no? Pero tú has hecho hincapié en la importancia que tienen realmente los creadores, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte qué cosas habría que mejorar para que el arte fuera mejor entendido, si quieres, o para que la posición del artista, mejor dicho, pues no quede a veces tan minimizada, ¿no?, de algún modo, ¿no? Y bueno, tú que has participado en estas, no sé, has estado en las asociaciones de artistas. Bueno, ¿qué posicionamiento ves tú a partir de lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo hoy, ¿no?, acerca de esta posición que tiene el artista dentro de la sociedad? Bueno, y es que creo firmemente en la capacidad que tiene el arte de transformar y de hacer entendible la realidad, ¿no? Y yo creo que si algo puede transformar este mundo es el lenguaje, y el lenguaje artístico ahora es el lenguaje fundamental por excelencia. Ese es como el abecedario, la imprenta del medievo. El que no sepa leer, por eso yo decía que a mí me parece más importante la cara de la fotografía
o sea, la cara B de la fotografía, o sea, cómo se construye esa imagen y cómo se decodifica. Vivimos un bombardeo incesante, como decía antes, vivimos en un mundo que está absolutamente contaminado y bombardeado por ese tipo de imágenes, y esto está hecho, esa literalidad del caos que tenemos ahí presente, si tú no sabes, y ese bombardeo incesante de información, si tú no sabes por dónde entrar, será imposible que sepas decodificar. Y esto se va haciendo cada vez más complejo, lo que explicaba antes. Por eso mi proyecto del Reina Sofía se llama el sistema operativo, que yo hacía la analogía que casi todo es un sistema. El sistema político tiene también un lenguaje, es un sistema. Hasta, como hablé en Documenta en Kassel, hasta la tortura tiene, o hablando de la dictadura militar, la época en Atenas, hasta la tortura es un lenguaje en sí mismo, y a veces no sabemos cómo se aprende de un sitio a otro. Cómo en Camboya se tortura exactamente igual que en otros sitios. O sea, ¿cuál es el elemento de transferencia de todo esto? Y hay algo en lo que te pierdes, como cuando tú abres un programa y no sabes decodificar, no sabes programar, no sabes decodificar ese lenguaje. Y eso a mí me parece muy importante, por eso defender también quienes se dedican a la práctica artística y al estudio me parecía fundamental, porque el artista, si hablamos de artista, aquí estamos hablando todo el tiempo, como yo como soy artista, pero tal como se define en español un artista, que me pasa muchas veces antes, yo empecé en los 80 cuando era muy joven, casi hablaba como del otro, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve hablando del mundo del romanino, del romano calo, que es la lengua menos conocida en España. Ni siquiera convivimos más de 500 años con la única diferencia que el Estado de alguna forma nos expulsa. Expulsamos a los sefardíes, pues, expulsamos a los moriscos, pero los gitanos han estado siempre, y esto me interesaba mucho porque era ese mundo desconocido donde si no haces efectivamente el hecho de pasar el estereotipo de esa primera imagen, de transferir esa primera imagen, no estás. Por eso la defensa de los derechos de los artistas y tal, porque el artista, sí es verdad que antes, cuando hablábamos del Tiziano, del emperador, estaba a la derecha del emperador y tenía una influencia en el desarrollo. O sea, no se puede entender una empresa de conquista hacia el sur, como hizo Europa, sin un desarrollo de esa iconografía tan potente. De hecho, si tú estás viendo cómo se va desarrollando hacia el sur, cómo se acaba, el otro día hablamos del poeta murciano Ifa Arabí, que desarrolla toda la ideología del sufismo, hasta que no lleva a Damasco, se sigue desarrollando en la península, en Córdoba, en Murcia, en la universidad y tal, pero cómo ese tipo de conocimiento, de astronomía, de tecnología, de organización, de sofismo, de cierta filosofía, de la propia teología que está tan cerca, o sea, Dante casi se basa en ese desarrollo de la filosofía nazarí, en ese momento, cómo todo eso se borra, se pisa literalmente, o sea, ponemos las catedrales encima, se pasa por encima y parece que se olvida todo esto y vuelves y se impone toda esa iconografía que luego va a ser del barroco, y se hace evidentemente con una disposición de representar a Dios, de representar al poder, de generar toda esa iconografía, ¿no? Yo creo que ahora a la derecha del emperador, a la derecha del político y del alcalde, pues está... No me quiero meter con los arquitectos, hay un arquitecto que te hace la ciudad de las ciencias, hay otro tipo de profesionales que están más cerca, ¿no? Alguien que está a través del desarrollo económico o esto, ¿no? Y evidentemente, y como decía, en este país, cuando hablas de artistas, pues la gente piensa que primero que eres músico, que estás tocas las palmas, que eres actor, que eres torero, que eres no sé cuánto. O sea, que aquí no hay kunst para hablar de arte visual y hay artisten para hablar de alguien que hace su arte con las manos o ese tipo de cosas. Oye, me gustaría preguntarte una cuestión que ha surgido también en los últimos tiempos y que afecta, como os decía antes, el arte no solamente lo que hacen los artistas, sino también el público, y dentro de ese público especializado
están los propios historiadores, ¿no? Y muchas veces pues, el arte también es una historia y también tiene una construcción, ¿no? En los últimos tiempos se ha presentado, hace unos meses, ¿no?, la nueva colección del Reina Sofía, que por lo que se ha podido ver, pues es una colección que nadie se esperaba que fuera a ser como es. El planteamiento es muy diferente a todos los modelos historiográficos, vamos a decir, epocales, o que va por años, digamos, sino que ahora se ha trasladado toda esa idea del conocimiento que abarca tantos espacios, que está desubicado realmente, ¿no? Y que, bueno, de algún modo, pues tú estás participando precisamente con la obra que hablábamos antes de Postcapital, pero también se ha producido una especie de crítica, ¿no?, que tiene que ver también con la mirada que se ha echado sobre la historia reciente del arte, pero no solamente del español, digamos, ¿no?, sino poniendo en comunicación el arte que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y bueno, como tú participas en esa exposición, me gustaría preguntarte acerca de cómo ves tú estas críticas que muchas veces se realizan porque se está pensando todavía del modo antiguo, por así decir, ¿no? Y cómo estos nuevos modos de comprender, que no tienen que ver solamente con la ampliación de la tecnología o con que tengamos el conocimiento más a la mano, sino que tiene que ver también con un modelo diferente de ver el mundo, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte cómo entiendes tú también estas lecturas que se están transformando ahora, porque al final yo creo que tener una obra dentro de esta colección pues significará a ti, me imagino, como artista, pues también no solamente una valorización, sino que de algún modo te hace entrar en la historia, ¿no? Entonces, de algún modo, pues ese discurso que tú mantienes precisamente con los hechos que ocurren en el momento como verdadero artista moderno, pues cómo eso se vincula también con el relato historiográfico, ¿no? Y bueno, te quería preguntar acerca de cómo ves tú esta situación, ¿no? Bueno, yo no soy el que ha diseñado, evidentemente, la colección, y esto llevan años y años. Yo creo que todo el periodo que está Manolo Borja en la dirección del Museo Nacional ya parte de esa idea, y de hecho era una idea que yo creo que él empieza a forjar aquí en Barcelona ya desde el MAPA con una colección evidentemente mucho más humilde y sin iconos de colección nacional, que ten en cuenta que él ha prestado mucho peso y ha estado manteniendo unos cimientos. La primera gran remodelación es a partir del icono del Guernica, ¿no? Y sobre todo el pabellón del 37 en un periodo de guerra en España y un periodo de preguerra mundial, ¿no?, donde se estaban advirtiendo los peligros que venían en ese momento, ¿no? Y yo creo que esa primera reordenación da a entender dónde se van a poner ciertos pilares a nivel político y tal. Yo creo que, como toda colección, como toda dirección intelectual, como sería, yo qué sé, una dirección académica en una universidad, tiene que ser gestionada desde esas opiniones, ¿no?, y también de esa valentía, ¿no?, de esa libertad que aquí sería de cátedra, pero allí también es de decir cómo desplegar ciertos discursos. No es neutral en absoluto. Y la idea, yo creo, de toda la colección, que la dirige Ancharo, la directora de las colecciones, y Manolo Borja, pero que luego hay un comité científico por áreas en la que hay arquitectos, hay una serie de historiadores de arte, creo que hasta 16, con sus propios doctorandos, con sus propios asistentes curatoriales, donde también hay muchísimas opiniones y es algo coral. Hay obras de carácter internacional donde se ha hecho un trabajo no solamente de compra. Hay que tener en cuenta que un museo nacional, ahora voy a Dubái en 2 semanas, allí sí que se puede hacer, pero un museo europeo, americano, por mucho dinero, muchos donantes, aunque tengas un sistema como el anglosajón, donde las donaciones se pueden hacer muy extensivas, de gente con muchísimo dinero, no se puede permitir las obras que hay, con lo cual también tiene que ver con las donaciones de los propios artistas, las donaciones de muchísimas colecciones privadas y el interés que ha ido cosechando también la propia figura de Manolo Borja o el museo en los últimos años, ha hecho que atraiga también otro tipo de colecciones donde le está dando. También es una colección que rompe el modelo, digamos, canónico, creado sobre todo en el siglo XX, que es el modelo del MoMA, ¿no?,
con ciertas estructuras, rompe algo que a mí me ha llamado la atención porque rompe esa idea de museo nacional que todo el mundo... Es que esto tiene que representar a la nación, ¿no? Y yo creo que ahí el museo está cuestionando qué es la nación. Bueno, no deja de ser una exposición de la colección. Exactamente. Una cosa que me gusta es el tema de la permanencia o no permanencia. Hay un proyecto mío que está ahora incluido, que es de la propia colección. Hay otras piezas que a lo mejor están, pero también yo creo que Borja estos años ha estado también entendiendo que esas fronteras están bastante diluidas porque no deberían de existir y son porosas, entran y salen. O sea, mi obra puede ser que dentro de 2 años, 3 años se hace una remodelación, acabo ya, se hace una remodelación y desaparezca. Y luego una cosa que él habla es que dice que él quiere que el arte hable también del presente. Y entonces ha hecho un esfuerzo impresionante, que esto un museo no lo hace, que tiene mucho riesgo con obras que están recién hechas de artistas muy contemporáneos y muy jóvenes algunos, ¿no? Que puede ser que dentro de unos años tengamos una perspectiva, una visión y decir, joder, pues se nos había filtrado tal, ¿no? Y por supuesto intenta, yo creo, reparar en lo posible, intenta, que el intento, heridas que un museo nacional o el propio nombre nacional van generando, ¿no? Con otras realidades políticas y también con otras presencias. ¿Le querías hacer No. alguna última pregunta? Bueno, entonces voy yo un poco para esta última intervención de los dos. El tema de la arte y sociedad, arte y poder. Antes estábamos hablando, bueno, aquí hemos visto que estas fotografías y que también has trabajado en Ucrania, en Kiev, no sé si en Rusia también. Sí, son sociedades, bueno, son, digamos, lugares del mundo donde el arte, el artista, el escritor, siempre ha tenido mucha importancia. Por esto, de algún modo, han sido perseguidos hasta la actualidad, ¿no? Los intelectuales, palabra escrita, Stalin liquidó a muchísimos, pero incluso pues pintores, artistas visuales, no solo a los que escribían. Entonces, ¿tú crees que incluso yo, conociendo un poco la tradición de estos países, creo que es el colectivo que ha mostrado siempre un gran coraje a la hora de desafiar el poder y el régimen? ¿Tú crees que pueden jugar? No sé si has tenido un papel importante, si has tenido también estos días un contacto con algunos rusos, con gente de Ucrania, tus colegas artistas, no solo ahora, sino en general, si ha sido tu impresión, si la puedes compartir un poco con nosotros, comparando, porque yo creo que aquí, yo a mis estudiantes siempre les intento convencer, porque es muy difícil desde España que tengan esta visión del artista como profeta que hace temblar, qué sé yo, a un Putin a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, la situación en toda la Unión Soviética, todo el mundo sabe que los artistas jugaron, no solamente aquí, también yo creo que aquí hemos vivido una dictadura 40 años y los artistas en muchísimos casos han sido vanguardia intelectual en conformar ciertas corrientes, ¿no? Y artistas que por poner algún caso español, por hacer el póster de anuncio de un concierto de Raimon en la Universidad Complutense en Madrid, pues está perseguido, durante meses. En la Unión Soviética hay una serie de corrientes en casi todos los países de la órbita de la Unión Soviética que siguen, artistas que siguen haciendo un trabajo de forma clandestina, donde las exposiciones son de forma clandestina, donde se hacen en apartamentos privados, se hacen en casa. Yo tengo un colega, Dan Perjovski, en Rumanía, todo el régimen de Ceausescu, su casa era el Museo de Arte Contemporáneo, porque era de los pocos artistas que habían estado saliendo, él y Ion Grigorescu, de su casa era el único sitio donde había una biblioteca de arte contemporáneo fuera de Rumanía, no controlada por el Partido Comunista Rumano, y los jóvenes artistas se han formado allí, se han formado en un salón de casa de 5 metros o en esos estudios, ¿no? Que hay. Lo mismo pasa en China, ha pasado estos días. Evidentemente, la agresión ha sido tan fuerte y aunque
parecía en los últimos días que podía estar, es algo que no te esperas, que tú estás haciendo una vida. De hecho, en Ucrania se estaba los últimos años, que es lo que yo participé, en una Bienal Internacional, para tener un cierto reconocimiento y una cierta porosidad y abrirse un poco que es para lo que sirven estos eventos. Ten en cuenta cuando participas en Documenta o en este tipo de eventos tan grandes, tú convives con el resto de tus colegas, que por supuesto son rusos, son de cualquier sitio, y vas generando esos lazos, que es esa red que ahora mismo funciona. Ahora hay una preocupación, ten en cuenta, por ejemplo, dentro de pocas semanas es otro de los eventos más importantes del planeta de arte contemporáneo y de los más antiguos de Europa, la Bienal de Venecia, donde un artista espera toda su vida para estar representado en un pabellón. Pues bien, el curator ruso, que es de origen lituano, ha renunciado a ir, se va a cerrar el pabellón. La gente no quiere colaborar en todo esto y aún así yo he pasado varias noches en foros y hay mucha gente mediando, porque aquí el lenguaje es muy importante, además expresarte en otro idioma, en ese tipo de lenguaje, el tipo de matices, o sea, el ser absolutamente claro cuando estás diciendo esto es una agresión o tal, cuando alguien habla de forma tibia. El otro día recuerdo un debate que alguien en sus cartas al resto de colegas desde Rusia, estaba hablando de drama humano y tal, ¿no? Y recuerdo un ucraniano que decía, joder, es que tienes que decir sin paliativo, agresión criminal, o sea, el tipo de lenguaje que se está utilizando, esto genera una serie de esto, ¿no? También gente, en un principio, digo, por el nivel también de debate, ¿no? Y la complejidad, y esto ya, como digo, pasó en los Balcanes, donde todo el mundo tenía que tomar posiciones en un sitio o en otro, ¿no? Y aparte sobre tu propia historia, ¿no? Sobre de dónde viene, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de dónde vienes, de cómo eres, qué lazos tienes. En Crimea, sobre todo en el norte, todo el mundo habla ruso y tiene familia en Rusia, en la Rusia de tal, y viceversa, ¿no? Este tipo de transferencias que son muy... Había gente que decía, ¿por qué no se ponía la bandera? ¿Por qué no ponían en su Facebook el color azul y amarillo de Ucrania? ¿Por qué no estaba sentado? Cuando hay que tener también empatía por los colegas que están en Rusia, que sabes que no te puedes manifestar porque no eres libre, que si estás trabajando en la universidad hay un lenguaje que tú no puedes utilizar porque está prohibido en los medios de comunicación. Si te pones la bandera ucraniana estarás expulsado, si te manifiestas puedes ir a la cárcel. Ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque también para estos colegas en los próximos años van a tener muy difícil que los inviten, profesores, artistas, van a tener muy difícil salir de ahí, van a tener muy difícil participar en eventos internacionales, van a tener difíciles cuando la gran parte del colectivo que yo conozco de artistas, sobre todo, son claramente anti-Putin, y cuando han estado fuera en otros países donde tal, se les ve y se les ve las discusiones, se les ve el tipo de obra que hacen, que es muy arriesgada en todo momento. Es muy difícil pedir un riesgo cuando tú no estás en riesgo. O sea, desde aquí, desde Barcelona, desde Europa y tal, pedir a la gente esto y este tipo de cosas a veces se nos escapan y queremos ser... no somos nosotros los héroes de nada de todo esto. O sea, nosotros podemos ayudar y de hecho hay muchísimos comités, hay páginas que podéis entrar, hay firmas, hay líneas internacionales desde el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, en Varsovia. Hay una línea de ayuda muy fuerte desde Rumanía y colectivos, desde Chequia, evidentemente los países limítrofes ya están acogiendo, pero es que la misma situación se puede estar en Polonia, ¿no? En Hungría, que son países con ciertas con cierto pérdida de ciertas libertades donde el lenguaje no puede ser, y de momento depende de lo que hagas. Bueno, hay un periodista español ahora mismo que opera desde Polonia en la frontera porque tiene prohibida la entrada en Ucrania por unas críticas que hizo a la política ucraniana y tal, que está desaparecido 2 días, que
que es un colaborador de Público y de otros periódicos, que ahora mismo no se sabe dónde está. O sea, estos días y anoche, como digo, la noche fue terrible y esta noche, por lo que hemos visto por esto de bombardeos, hay una guerra abierta, o sea, con bombardeos. Esta mañana habéis visto cómo se bombardeaba edificios gubernamentales, pero la ciudad, precisamente, que es más, digamos, más bonita, más clásica, con esto más europea, que es el centro. Vamos a ver qué pasa estos días, ¿no? Cuando empiece, porque casi todos los edificios... Bueno, aquí todavía no estaba reconvertido este edificio que hay aquí al fondo, que era durante el Maidan, Euromaidan, en 2004 se quemó todo el edificio. Ahora está reconstruido otra vez y creo que es un Saturn, o sea, unos grandes almacenes de estos alemanes de comprar tecnología o este tipo de cosas, pero esto puede volver a incendiarse y a destruirse todo, como hemos visto que está pasando en el resto de ciudades, en 4 días ser un escombro, porque la mayoría de la población, de hecho, vive fuera de la ciudad, al otro lado del río, donde están todos estos edificios de corte más socialista, donde están casi todos los edificios de apartamentos residenciales, y que a partir de los 90, sobre todo, se empiezan a desarrollar a partir del periodo post-Unión Soviética. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y continuaríamos mucho más, pero ha sido una pincelada. Además, podéis mirar el trabajo de Daniel Andújar en su página web, Daniel G. Andújar, porque hay un deportista que se llama como tú. Y por esto esta letra en medio. Muchas gracias por aproximarnos tu trabajo en este diálogo, un arte que no solo dialoga con la sociedad, sino que interviene. Me ha hecho gracia que en lengua serbio o croata, no sé, no democratizamos la democracia, sino que hay una palabra más, ¿no? Como democraticemos la democracia realmente, sí, ¿no? De manera precisa, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque al hacer las trilogías en Rijeka y tal, pedí traducciones, y al ver las anteriores hay gente que se quería significar con relación a... Bueno, o porque la democracia y sus problemas y su decadencia aún está lejos, ¿no? Exacto. Porque como no ha llegado la real democracia, la decadencia de la democracia no se entiende bien. Y gracias al professor José Luis Corazón Ardura per proponer este diàleg. Gràcies a tots vosaltres. La setmana que ve continuem parlant amb Ksenia Jakonova i Jaume Subirana sobre la poesia i la traducció, sobre la literatura i la traducció. Ens veiem d'aquí una setmana. Bona nit i moltes gràcies. Gràcies a tots.